Ah, ya, porque había alguien que decía que no se escucha nada por ahí. Son una chorrera de alumnos. Vamos a ver cuántos inscritos hay. ¿70 alumnos inscritos ahí? ¿70 alumnos inscritos y ahorita hay 128 menos 1, 127? O sea, hay 70, 57 alumnos que no están inscritos. La anterior clase habíamos terminado de ver lo que era el enfoque cuantitativo y ahora vamos a continuar viendo el segundo enfoque. Espero que hayan leído ya sus textos. Y el segundo enfoque es el enfoque cualitativo. ¿Qué características tiene este? Y una de las más importantes es, en lugar de que las preguntas de investigación precedan, perdón, en lugar de que las preguntas de investigación y las hipótesis precedan a la recolección y al análisis de los datos, que es lo que sucede normalmente en casi todos los estudios cuantitativos, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. No se olviden que una de las características importantísimas del enfoque cuantitativo es que es secuencial. Entonces va del paso 1 al paso 2, al paso 3, al paso 4. Es muy ordenado y normalmente no admite que uno salte de un punto a otro punto sin antes haberlo concluido. En cambio, aquí el cualitativo tiene las características de que no es tan secuencial como el otro. ¿Para qué sirven estas actividades? Primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes. Y segundo, para perfeccionarlas y para responderlas. Esto hace que la acción indagatoria, o sea, la investigación, las preguntas,
se mueven de manera dinámica en ambos sentidos. ¿Cuáles son esos? Entre los hechos y su interpretación. Y resulta un proceso más bien circular en el que la secuencia no siempre es la misma, pues varía con cada estudio. Entonces, ¿qué significa? Que la característica más importantes es que los planteamientos son más abiertos y van enfocándose a medida que vamos averiguando más sobre lo que estamos investigando. La segunda característica importante es que se conducen básicamente en ambientes naturales. Tercera característica importante es que los significados se extraen de la información, de los datos que estamos recopilando. Y lo que lo hace completamente diferencia al enfoque cuantitativo es que el enfoque cualitativo no se fundamenta en la estadística. ¿Cómo es el proceso de la investigación? Puede ser inductivo, puede ser recurrente y que analiza múltiples... Ay, no estamos grabando la clase. No se van a olvidar de hacer recuerdo que hay que grabar la clase. Esta conferencia comenzará a grabarse. Y el tercero es que analiza múltiples realidades subjetivas. Por lo tanto, la subjetividad es algo muy importante en los estudios cualitativos. No se olviden que en el cuantitativo hemos dicho que básicamente la subjetividad hay que dejar a un lado y concentrarnos en la objetividad de la investigación. ¿Cuáles son las bondades del enfoque cualitativo? Es que tiene una profundidad en los significados que de ella obtenemos, tiene una amplitud muy grande de temáticas, tiene una riqueza interpretativa, nos permite inducir o nos permite deducir muchas cosas, y finalmente que contextualiza el fenómeno, es decir, entiende o trata de entender en qué consiste el fenómeno y qué soluciones podemos darles. ¿Cuál es más o menos el intento de cómo habría que ir realizando un estudio cualitativo? Pero es solamente una idea vaga porque, como hemos dicho anteriormente, su forma de encarar es muy flexible. No es rígida, no va de la etapa 1 a la etapa 2 a la etapa 3. Se puede saltar, puede volver, etcétera, etcétera, como vemos en la siguiente gráfica. Entonces, siempre partimos de la investigación de la literatura existente, que va a ser nuestro marco de referencia. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora? ¿Dónde está el estado del arte de esta investigación? Entonces, al igual, siempre se parte de una idea,
Después pueden plantear un problema, luego nos enfocamos en el campo en el que queremos trabajar, luego podemos conceptualizar cómo vamos a diseñar nuestro estudio, definir cómo vamos a tomar nuestra muestra inicial, cómo vamos a acceder a los datos, de qué forma, luego recolectamos los datos, analizamos los datos, interpretamos los resultados y elaboramos el reporte final. Pero no es rígido, sino que podemos, como vemos aquí en las flechas son de ida y vuelta, o podemos ir de un punto a otro punto directamente. Entonces es muy flexible. ¿Qué características posee el enfoque cualitativo de la investigación? Veamos las características más importantes. El primero, el investigador o investigadora plantea un problema pero no sigue un proceso definido claramente, como hemos visto en la gráfica anterior. Esto hace, al no seguir un proceso definido claramente, que los planteamientos iniciales no son tan específicos como en el enfoque cuantitativo, lo que hace que nuestras preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni se han definido por completo. En la búsqueda de la investigación cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría y luego voltear al mundo empírico para confirmar si esta es apoyada por los datos y resultados, lo que se hace es que primero se examinan los hechos, lo que está sucediendo. Y en el proceso de ir de esta examinación de lo que está sucediendo, se desarrolla una teoría. Lógicamente, este desarrollo de esta teoría tiene que ser coherente para representar lo que estamos observando, lo que estamos viendo. Dicho de otra forma, las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo, que entendemos como un proceso inductivo, que vamos a explorar y vamos a describir y luego vamos a generar algunas perspectivas teóricas. Esto hace que la investigación conceptual va de lo particular, de algo muy puntual, a algo más general. Es decir, procede de caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más general. En la mayoría de los estudios cualitativos, no se prueban hipótesis. Por lo tanto, normalmente no hay hipótesis en los estudios cualitativos, sino que se generan durante el proceso y se perfeccionan conforme se recaban más datos, más información, y por lo tanto son el resultado del estudio. El enfoque cualitativo se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni predeterminados completamente. No se olviden que cuando hemos dicho la forma de recolectar los datos en el enfoque cuantitativo es estandarizado. Es decir, hay que seguir los procedimientos para recolectar la información, para tratarla, para manejarla, para que nuestra investigación pueda tener validez. Entonces, en el enfoque cualitativo, tal recolección, la recolección de la información, consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes. Podemos hacer entrevistas, preguntar qué opinas sobre esto, qué opinas sobre aquello, cómo te sientes ante esta situación,
cómo te sientes ante el abandono de tu esposo, ante la traición de tu esposo, de tu esposa, hacer grupos para ir obteniendo la información. Entonces aquí lo que vamos a ver es las emociones de las personas, de los grupos, sus prioridades, sus experiencias, sus significados y otros aspectos que son subjetivos, de cómo están sintiendo, cómo están percibiendo la situación, cómo están percibiendo el problema. También resultan de interés las interacciones entre individuos, grupos y colectividades. Entonces, es muy común en las investigaciones cualitativas en que se junta un grupo de personas y se las va haciendo interactuar para ver cuáles son las respuestas ante los diferentes estímulos que se les pueda dar. Debido a ello, la preocupación directa del investigador se concentra en las vivencias de los participantes, tal como fueron o tal como son sentidas y tal como son o fueron experimentadas. Selman y Webb, el 1988, y Patton en el 2011, definen los datos cualitativos como descripciones detalladas de situaciones, de eventos, de personas, de interacciones, de conductas observadas y de sus manifestaciones. Entonces, esas son nuestra fuente de datos con los que vamos a trabajar. De esta forma, el investigador cualitativo va a utilizar diferentes técnicas para recolectar información, para recolectar los datos. Podría ser la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusiones en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida e interacción e introspección con grupos o comunidades. En sexto lugar, el proceso de indagación, o sea, lo que voy charlando con mis grupos, lo que voy preguntando con mis grupos, lo que voy percibiendo de mis grupos, es más flexible y se mueve entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Esto hace que el propósito consiste en reconstruir la realidad. ¿Pero cuál realidad? Esa realidad tal como la observan los actores de un sistema social definido previamente. El grupo que yo estoy analizando, el pueblo que yo estoy, que estoy chequeando, las situaciones que estoy percibiendo, etcétera, etcétera. Esto hace que sea holístico porque se prefiere considerar el todo sin reducirlo al estudio de sus partes. Por lo tanto, la aproximación cualitativa evalúa el desarrollo natural de los sucesos. Es decir, no hay manipulación ni estimulación de la realidad. O por lo menos no debería haber manipulación ni estimulación de la realidad. Por lo tanto, ahí la posición del investigador es fundamental, en que no manipule al grupo para obtener los resultados que a él le interesa, ni tampoco estimule hacia una realidad que no es la que es la aproximación más próxima a la verdad. Esto hace que la investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa. Entonces, el investigador lo que va a hacer interpretar los sentimientos, las emociones,
las palabras, las ideas, las frustraciones de los grupos, de las personas con las que está trabajando. Centrada en el entendimiento del significado de los actores de seres vivos, sobre todo, hablando de seres vivos, de los humanos y de sus instituciones. Esto hace que busque interpretar lo que va captando activamente. Esto hace que la postulación de la investigación cualitativa postula que la realidad se define a través de las interpretaciones de los participantes en la investigación respecto de sus propias realidades. Y esto hace, como estamos hablando de grupos, de personas, van a converger varias realidades, por lo menos las de los participantes, la del investigador y la que se produce en la interacción de todos los actores. Además, toda esta conjunción de realidades van modificándose conforme transcurre el estudio y son las fuentes de los datos. Esto hace que el investigador se introduce en las experiencias de los participantes y por lo tanto construir conocimiento siempre consciente de que es parte del fenómeno estudiado. Entonces, el investigador es parte del fenómeno estudiado. Es muy difícil que se aísle de lo que está sintiendo, lo que está expresando el grupo o la colectividad. Así, en el centro de la investigación está situada la diversidad de ideologías y cualidades únicas de los individuos. Como estamos hablando de diferentes realidades, de diferentes contextos, hace que las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera probabilística los resultados a poblaciones más amplias, como es el caso de la investigación del enfoque cuantitativo, que sí necesariamente generaliza a poblaciones más amplias, ni tampoco la investigación cualitativa no pretende obtener necesariamente muestras representativas. Incluso regularmente no pretende que sus estudios lleguen a repetirse, sino es un estudio muy particular, o puede ser muy particular y no necesariamente repetirse, ni mucho menos generalizarse. Por lo tanto, el enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas, prácticas interpretativas. El investigador va a interpretar lo que hace al mundo visible, lo transforman y lo convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones del investigador, en forma de anotaciones del investigador, en forma de grabaciones del investigador y en forma de documentos del investigador. Esto hace que el enfoque cualitativo sea naturalista, porque estudia los fenómenos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales y en su cotidianidad, en el día a día de sus vidas. Y aparte de ser naturalista, es interpretativo, pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en función de los significados que las personas le brinden o le otorguen. ¿Cuáles son las actividades principales del investigador cualitativo? Primero, que adquiere un punto de vista interno. Adquiere un punto de vista interno. Desde dentro del fenómeno. Porque él es parte del fenómeno. Aunque mantiene una perspectiva analítica
o cierta distancia como observador externo. Es decir, es recomendable de que nunca pierda su perspectiva analítica, ni tampoco que se convierta en uno más del grupo, sino que mantenga siempre una cierta distancia para que sea un observador externo que pueda recolectar todo lo que el grupo, la colectividad está expresando, está sintiendo, etcétera, etcétera. Segundo, el investigador cualitativo utiliza diversas técnicas de investigación y diversas habilidades sociales de una manera flexible, de acuerdo con los requerimientos de la situación. Esto hace que no debe definir las variables de la investigación con el propósito de manipularlas experimentalmente. ¿Cómo va a producir los datos el investigador cualitativo? En forma de notas extensas, en formas de diagramas, en formas de mapas o de la representación de cuadros humanos que le permitan generar descripciones bastante detalladas de lo que está investigando. En definitiva, el investigador cualitativo va a extraer el significado de los datos que él está tomando. Por lo tanto, no necesita reducirlos a números. Y como no necesariamente se reducen a números, tampoco debe analizarlos estadísticamente. Aunque probablemente el conteo puede utilizarse en el análisis. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas situaciones? ¿Cuánto es el grupo de personas? ¿Qué características tienen? Etcétera, etcétera. El investigador cualitativo debe entender a los participantes que son estudiados. Y también debe no solamente entenderlos, sino debe desarrollar una empatía hacia ellos. Y esto hace, al desarrollar una empatía, al entender a sus participantes, que no solo está registrando los hechos objetivos, sino que mantiene una doble perspectiva. Analiza los aspectos explícitos, conscientes y manifiestos, así como aquellos implícitos, inconscientes y subyacentes. Por lo tanto, la subjetividad siempre está presente. En este sentido, la realidad subjetiva en sí misma es objeto de estudio. El investigador cualitativo observa los procesos sin irrumpir, sin entrar, sin alterar, ni imponer un punto de vista externo, sino tal como lo perciben los actores del sistema social. Y esto es fundamental. El investigador no debe irrumpir, no debe alterar, ni debe imponer su punto de vista, sino que debe reflejar lo que están percibiendo los actores del sistema social que está analizando, que está investigando. Por lo tanto, el investigador cualitativo debe tener la capacidad de manejar las paradojas, de manejar las incertidumbres, los dilemas éticos y las ambigüedades de las personas y de los grupos con los cuales está trabajando. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre ambos enfoques, entre el cualitativo y el cuantitativo? Veamos algunas diferencias importantes. En cuanto a lo que es la población y la muestra, el enfoque cuantitativo
El objetivo es generalizar los datos de una muestra a una población de un grupo pequeño a un grupo mayor. El enfoque cualitativo, como hemos dicho, no pretende generalizar los resultados obtenidos en la muestra a una población mayor. La muestra, en el enfoque cuantitativo, se involucran en muchos casos en la investigación porque se pretenden generalizar los resultados del estudio. En el enfoque cualitativo, se involucran a unos cuantos casos porque no se pretende necesariamente generalizar los resultados del estudio, sino analizarlos intensamente. Entonces, una de las características fundamentales es del enfoque cuantitativo es generalizar, por lo tanto hay que tomar mucha información, muchos datos. En cambio, en el enfoque cualitativo solamente unos cuantos casos porque no se pretende necesariamente generalizar resultados. La composición de la muestra, esta muestra debe ser estadísticamente representativa, es decir, debe cumplir con las características, la estadística para que los datos sean validados. En cambio, en el enfoque cualitativo, los datos no son analizados desde el punto de vista estadística, sino son analizados en función de sus cualidades. La naturaleza de los datos en el enfoque cuantitativo son numéricos, necesariamente, y en cambio, en el enfoque cualitativo, la naturaleza de sus datos es cualitativa. Son textos, son narraciones, son significados, etcétera, etcétera, etcétera. Los tipos de datos, en el enfoque cuantitativo, los datos deben ser confiables y la confiabilidad no las va a dar la estadística, el análisis estadístico. En inglés se llaman que los datos son hard, son duros. En cambio, el enfoque cualitativo, los datos son profundos y son enriquecedores. Por lo tanto, son datos suaves, son datos soft. La recolección de datos en el enfoque cuantitativo está basada en instrumentos estandarizados. Es uniforme para todos los casos. Los datos se obtienen por observación, por medición, por documentación. Se utilizan los instrumentos que han demostrado ser válidos y confiables en estudios previos o se generan nuevos basados en la revisión de la literatura y se prueban y se ajustan. Las preguntas, ítems o indicadores utilizados son específicos con posibilidades de respuestas a categorías predeterminadas. En cambio, en el enfoque cualitativo, la recolección de los datos está orientada a proveer de un mayor entendimiento de los significados y experiencias de las personas. El investigador es el instrumento de recolección de los datos, se auxilia de diversas técnicas que se desarrollan durante el estudio, es decir, no se inicia la recolección de los datos con instrumentos preestablecidos, sino que el investigador comienza a aprender por observación y descripciones de los participantes y concibe formas para extraer los datos que se van refinando conforme avanza la investigación. ¿Cuál es la concepción de los participantes en la recolección de datos? En el enfoque cuantitativo, los participantes son fuentes externas de los datos. En cambio, en el enfoque cualitativo, los participantes son fuentes internas, son los que dan los datos, son los que dan la información. Y como dijimos, en el enfoque cualitativo, el investigador también es un participante. ¿Cuáles son la finalidad del análisis de los datos? En el enfoque cuantitativo,
describir las variables y explicar sus cambios o sus movimientos. En cambio, el enfoque cualitativo, comprender a las personas, comprender los procesos, comprender los eventos y comprender sus contextos. ¿Cuáles son las características del análisis de los datos? El enfoque cuantitativo es sistemático y estandarizado. Utilización intensiva de la estadística, tanto estadística descriptiva como estadística inferencial, basada en variables y en casos. Una matriz es impersonal, la subjetividad hay que dejar a un lado, y el análisis de los datos es posterior a la recolección de los mismos. En cambio, en el enfoque cuantitativo, los datos son recolectados en forma progresiva y varían dependiendo del modo en que se recolectan los datos y el tipo de texto. Por lo tanto, son textuales, son simbólicos, pueden ser en audio, pueden ser en video. Están fundamentados en la inducción analítica. Yo voy a ir analizando lo que está sucediendo. Uso moderadísimo de la estadística, solamente para contar o máximo algunas operaciones aritméticas de suma, resta, división, multiplicación, basado en casos o personas y sus manifestaciones, y el análisis consiste en describir información y desarrollar los temas. ¿Cómo son la forma de los datos para analizar? Los datos son representados en forma de números que son analizados estadísticamente. En cambio, en el enfoque cualitativo, los datos están en forma de textos, están en forma de imágenes, en piezas audiovisuales, en documentos o en objetos personales. El proceso del análisis de los datos en el enfoque cuantitativo. El análisis se inicia con ideas preconcebidas basadas en las hipótesis formuladas. Una vez recolectados los datos numéricos, estos se transfieren a una matriz, la cual se analiza mediante procedimientos estadísticos. En cambio, el enfoque cualitativo, por lo general, el análisis no se inicia con ideas preconcebidas sobre cómo se relacionan los conceptos o las variables. Conforme se van reuniendo los datos verbales en texto o en forma audiovisual, se integran en una base de datos, la cual se analiza para determinar significados y describir el fenómeno, estudiado desde el punto de vista de sus actores. Se conjuntan descripciones de participantes con las del investigador interna desde los datos. El investigador involucra en el análisis pues, sus propias creencias, así como la relación que tuvo con los participantes del estudio. ¿Cuáles son los principales criterios de evaluación en la recolección y análisis de los datos? Es la objetividad, el rigor científico, la confiabilidad y la validez de la información. Y en el enfoque cualitativo, la credibilidad, la confirmación, la valoración, la representatividad de voces y la transferencia de las mismas. ¿Cómo se presentan los resultados en el enfoque cuantitativo? A través de tablas, a través de diagramas o a través de modelos estadísticos. El formato de presentación es relativamente estándar. En cambio, en el enfoque cualitativo, el investigador emplea una variedad de formatos para reportar sus resultados, que puede ser a través de narraciones, a través de fragmentos de textos, a través de videos, a través de audios, a través de fotografías o a través de mapas, o a través de diagramas, o a través de matrices, o a través de modelos conceptuales. Finalmente, ¿cómo es el reporte de los resultados? Los reportes se utilizan en tono objetivo, impersonal y no emotivo. La subjetividad está a un lado. En cambio, en el enfoque cualitativo, los reportes se utilizan en un tono personal y emotivo. ¿Cuál de los dos enfoques es el mejor? ¿El cualitativo o el cuantitativo? Desde el punto de vista del autor,
o de los diversos autores que trabajan en las metodologías de la investigación, ambos, tanto el cualitativo como el cuantitativo, son muy valiosos y han servido para dar notables aportaciones al avance del conocimiento. Ninguno es intrínsecamente mejor que el otro, solo constituyen diferentes aproximaciones al estudio de un fenómeno. En este caso, por esto, la investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, otorga control sobre los fenómenos, así como nos da un punto de vista basado en conteos y basado en magnitudes. También nos brinda una gran posibilidad de que esta investigación pueda ser repetida en contextos similares y se centra en puntos específicos de tales fenómenos. Además, lo que facilita la comparación entre estudios similares. En cambio, la investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, presenta dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o del entorno, detalles y experiencias únicas, asimismo aporta un punto de vista fresco, natural y holístico de los fenómenos, así como la flexibilidad. El método cuantitativo ha sido más usado por las ciencias como la física, la química y la biología. Por lo tanto, está muy relacionado con las ciencias exactas y con las ciencias naturales, porque es el más apropiado para los fenómenos que se estudian. En cambio, el enfoque cualitativo se ha empleado más bien en disciplinas humanísticas, como la antropología, la sociología, la psicología social, la medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, para concluir, nuestro primer capítulo, veamos el ejemplo del libro, que es la comprensión de los enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación. Gracias. Dice, supongamos que un estudiante se encuentra interesado en saber qué factores intervienen para que una persona sea definida o percibida como atractiva o conquistadora. ¿Qué significa eso? Que cautiva a individuos del género opuesto y logra que se sientan atraídos hacia él o hacia ella y se enamoren. Entonces decide llevar a cabo un estudio, su idea para investigar en su escuela. Según el enfoque cuantitativo deductivo, el estudiante plantearía su problema de investigación definiendo su objetivo y su pregunta, lo que quiere hacer y lo que quiere saber. Por ejemplo, el objetivo podría ser conocer los factores que determinan que una persona joven sea percibida como atractiva y conquistadora. Y su pregunta de investigación podría ser,
¿Qué factores determinan que una persona joven sea percibida como atractiva y conquistadora? Después, revisaría estudios sobre la atracción física y psicológica en las relaciones entre jóvenes, la percepción de los jóvenes en torno a dichas relaciones, los elementos que intervienen en el inicio de la convivencia amorosa, las diferencias por género de acuerdo con los atributos y cualidades que les atraen de los demás, etcétera, etcétera. Precisaría su problema de investigación, seleccionaría una teoría que explicara de manera satisfactoria sobre la base de estudios previos la atracción física y psicológica, la percepción de atributos y cualidades deseables en personas del género opuesto y el enamoramiento en las relaciones entre jóvenes, asimismo, y de ser posible, establecería una o varias hipótesis. Por ejemplo, alguna de ellas podría ser una hipótesis: los chicos y las chicas que logran más conquistas amorosas son percibidos como personas más atractivas, o sea, más bonitos o más bonitas. Resultan ser aquellos que tienen mayor prestigio social en la escuela, que son más seguros de sí mismos y son más extrovertidos. Esa puede ser su hipótesis. Después podré investigar, entrevistar a compañeras y compañeros de su escuela y los interrogaría sobre el grado en que el prestigio social, la seguridad de uno mismo y la extroversión influyen en la conquista y el atractivo hacia personas del otro género. Incluso llegaría a utilizar cuestionarios ya establecidos, bien diseñados y confiables. Tal vez entrevistaría solo a una muestra de estudiantes. También sería posible preguntar a las personas jóvenes que tienen fama de conquistadoras y atractivas qué piensan al respecto. Además, analizaría los datos y la información producto de las entrevistas para obtener conclusiones acerca de sus hipótesis. Quizá también experimentaría eligiendo a individuos jóvenes que tuvieran diferentes grados de prestigio, seguridad y extroversión, niveles del perfil conquistador y atractivo, lanzándolos a conquistar a jóvenes del género opuesto para evaluar su resultado. Su interés sería generalizar sus descubrimientos, al menos en relación con lo que ocurre en su comunidad estudiantil. Buscaría probar sus creencias y si resulta que no consigue demostrar que el prestigio, la seguridad en sí mismo y la extroversión son factores relacionados con la conquista y el atractivo, intentaría otras explicaciones. Tal vez agregaría factores como la manera en que se visten, si son cosmopolitas, esto es que si han viajado mucho y conocen muchas otras culturas, la inteligencia emocional y otros aspectos. En el proceso, irá deduciendo de la teoría lo que encuentra en su estudio. Desde luego, si la teoría que selecciona es inadecuada, sus resultados van a ser insuficientes. En cambio, en el enfoque cualitativo, inductivo, más que comenzar revisando las teorías sobre ciertos factores, lo que haría el estudiante sería sentarse en la cafetería a observar a chicos y chicas que tienen fama de ser atractivos y conquistadores. Observaría a la primera persona joven que considere que tiene esas características. La analizaría y formaría un concepto de ella. ¿Cómo es? ¿Qué perfil tiene? ¿Cómo se comporta? ¿Cuáles son sus atributos y cualidades? ¿De qué forma se relaciona con los demás? Asimismo, sería testigo de cómo conquista a compañeros. Así llegaría a algunas conclusiones. Posteriormente haría lo mismo, observar, con otras personas jóvenes. Poco a poco entendería por qué son percibidas esos compañeros como atractivos y conquistadores. De ahí podría derivar algún esquema que explique las razones por las cuales esas personas conquistan a otras. Después entrevistaría,
por medio de preguntas abiertas a estudiantes de ambos géneros percibidos como atractivos y también a quienes han sido conquistadas por ellos. De ahí, de nueva cuenta, derivaría hallazgos y sacaría conclusiones y pondría fundamentar algunas hipótesis, que al final las contrastaría con las de otros estudios. No sería indispensable obtener una respuesta representativa ni generalizar sus resultados, pero al ir conociendo caso por caso, entendería las experiencias de los sujetos conquistadores atractivos y también de los conquistados. Su proceder sería inductivo, esto es, de los casos estudiados, obtendría quizás el perfil que busca y el significado de conquistar. Bien, muchachos, ¿tienen alguna pregunta? Si no, Sí, ingeniero, se nos entendió todo. ¿Perdón? Se entendió todo, ingeniero. Ya, muchas gracias, buenas noches, nos vemos, chao, chao. Hasta luego, Gracias, ingeniero. ingeniero. Buenas noches. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.